Salvador. Recuerda, la primera unidad estábamos viendo las variables económicas principales, macroeconómicas, y también vimos la evaluación macroeconómica de los países. Pero ahora vamos a hablar del sector real de la economía, es decir, de la producción de bienes y servicios reales, de los precios y del trabajo, no del flujo nominal, que es el dinero, sino que de la producción real. Así que cuando comenzamos a evaluar por El Salvador, podemos ver que el PIB nominal, ¿verdad?, alcanza cerca de 26.000 millones de dólares para el año anterior, en 2018. Pero cuando lo desagregamos, aunque tenga una tendencia al alza, sabemos que las principales actividades económicas dentro de la oferta productiva salvadoreña son la industria manufacturera, luego le sigue el comercio, reparación de automotores, que son el 18%, y luego la agricultura solo el 4%. Quiere decir que de todo lo que producimos en El Salvador, lo que más produce es la industria manufacturera como rama de actividad económica, pero como sector de la economía quien produce más son los servicios. Y así también sabemos que, visto desde el lado del gasto, en El Salvador consumimos más de lo que producimos, o sea, el 99% es consumo final, cerca del 80% solo es el consumo de los hogares, como representación del PIB, y también la remuneración al capital, o sea, las ganancias de los empresarios es cerca del 39%. El PIB no solo importa ver si crece o si baja, sino su composición sectorialmente. Los servicios son los que más aportan, pero por rama de actividad es la industria la más rentable. Por el lado del gasto, casi todo es consumo, y por el lado de las remuneraciones, quien genera más son los empresarios, seguido los trabajadores y por último el Estado. Eso nos da una imagen más equilibrada de lo que es el PIB. No solo la tendencia, que obviamente vamos creciendo, no como quisiéramos, pero vamos creciendo. ¿Qué más podríamos investigar del PIB? Como dentro del sector real, ¿verdad? Podemos investigar el PIB desde su composición, como los ingresos, porque El Salvador tiene una de las tasas impositivas más bajas. ¿Por qué los ingresos del Estado son solo un 10% de todo lo que se produce, que es muy bajo? De los gastos, ¿no? ¿Cómo es el destino del gasto público? ¿Por qué del porcentaje de gastos el consumo en bienes finales es mayor que la inversión, es mayor que todos? Y de la producción exportable, ¿verdad? O sea, ¿qué exportamos, qué importamos? Aquí es muy importante ver si lo que exportamos usa materias primas salvadoreñas, y si lo que producimos se transforma o se procesa en El Salvador, o nada más producimos materias primas o productos exportables con materias importadas. Luego, cuando pasamos al empleo, comenzamos a ver la población total, ¿verdad? Luego de la población total vemos la población en edad de trabajar, lo que nos dice si tenemos una población joven o una población envejecida. En este caso es una población joven, pero no todas las personas en edad de trabajar están buscando emplearse o trabajando, que es la fuerza de trabajo. Esto se llama tasa de participación. Si vemos acá, las personas, hombres en edad de trabajar, el 79% están económicamente activas buscando trabajo o trabajando, pero las mujeres solo el 46%. Entonces la tasa de participación de ahí ya genera una gran brecha, ¿verdad? Ahora, de las personas que están trabajando, el 93% están ocupadas para los hombres. Perdón, el 93% están ocupadas para todos. El desempleo es más eh, en los hombres que en las mujeres, pero obviamente las mujeres tienen menor participación en la fuerza de trabajo. Acá no están las cifras por mujeres y hombres, pero hay muchas más mujeres en El Salvador que hombres, y a pesar de eso son más hombres los que se dedican a trabajar que las mujeres, obviamente dentro del mercado de trabajo, no como trabajo reproductivo dentro del hogar. ¿Y en qué trabajan más las mujeres? Pues en restaurantes, en hoteles, en el comercio al por menor,
y seguido de la industria. O sea, hay un gran porcentaje de mujeres trabajando en la industria porque la industria manufacturera. En cambio, los hombres, un cuarto de los hombres que trabajan lo hacen en la agricultura, seguido el comercio, hoteles y restaurantes, ¿no? O sea, los hombres no son lo fuerte en la industria y la construcción no es tanto como se visualiza. Pero vean, dato muy importante, solo el 35% de los ocupados tienen seguridad social, es decir, acceso a seguro médico, ¿verdad? Como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a un fondo de pensiones. Y solo el 43% tiene un empleo permanente, es decir, más del 50% de los trabajadores son por cuenta propia, sin local, o sea, ventas ambulantes o con local, pequeños negocios, o son familiares que no son remunerados pero que están trabajando. Eso también es un signo de debilidad de la fuerza de trabajo. Esto importa a la hora de ver o de analizar el PIB y luego la el empleo, ¿verdad? ¿Qué más podríamos analizar del empleo? Pues las personas que están subempleadas, cuántos son los salarios, cómo han avanzado los salarios, cómo se comportan los salarios respecto al índice de precios del consumidor, es decir, el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y cómo es la formalidad e informalidad en el país. Cuando hablamos de formalidad estamos hablando de negocios pequeños, de personas que se autoemplean, que generalmente no están pagando impuestos ni generan empleo formal, que son parte de las actividades no tan rentables o muy poco productivas. De eso se habla en el documento de clase. Cuando hablamos de informalidad, hablamos de baja productividad, hablamos de que personas están trabajando sin tener un empleo permanente, sin seguridad social, y están trabajando, por ejemplo, en actividades que muy poco generan. Por ejemplo, la industria que genera bastante no emplea muchas personas, pero sí el comercio, sobre todo el comercio al por menor. Eso se llama heterogeneidad estructural, que es lo que van a ver en el documento de clase. Y luego sigue los precios, ¿verdad? Acá vamos a tener dos tipos de precios y un resumen. El índice de precio al consumidor y el índice de precio al productor, que vamos a ver la inflación por el lado de los oferentes y por el lado del consumidor. Son canastas de bienes que se están monitoreando su precio para ver cómo avanzan. Por ejemplo, el IPC es la canasta de mercado. Si esa canasta sube de precio, el índice de precio al consumidor sube o baja, ¿verdad? Y el índice de precio al productor es una canasta de bienes que se producen en El Salvador en su primera etapa de producción. Si esos suben, obviamente van a subir los precios que nosotros pagamos. Estos son los costos de los empresarios, este es el costo o la restricción presupuestaria de los consumidores. Y aquí tenemos un índice, en resumen, que es el de inflación. Ese está muy anclado al IPC, ¿verdad? Y obviamente van a presentar estacionalidades. Que tenemos muy baja inflación, sí, obviamente por estar dolarizados. Y estaba variando entre 5 y 6%, o sea, es muy poco la variación. Igual el índice de precios a los productores generalmente es más alto porque es materia prima importada, entonces los precios internacionales están variando con mayor frecuencia y muy anclados a los costes de transacción o de transporte que tienen que ver con el petróleo. Si eso sube, entonces también van a subir las materias primas y los productos que se generan en el país. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver la composición del IPC, la composición del índice de precios. Aquí dice mayorista, pero también podría ser índice de precios al productor. Las tendencias de más de un año, ¿verdad? Donde se pueden eh, anular las estacionalidades y ver únicamente la tendencia si estamos creciendo o bajando. Y también para ver el sector real también nos importa la, los índices de bienestar. Uno de los más conocidos es el Producto Interno Bruto y otro el Producto Nacional Bruto. Ya saben la diferencia, ¿verdad? El PIB menos los ingresos netos de los factores del exterior es el Producto Nacional Bruto. En El Salvador lo importante es que vemos que por persona, si repartiéramos el PIB por 12 millones de salvadoreños, nos tocaría cerca de $2.500. Imagínense,
En 12 años o en casi 13 años hemos pasado de una renta per cápita de 2.500 a 3.500 dólares. O sea, para duplicar la renta y llegar a 5.000 tendrían que pasar aproximadamente unos, ¿qué? Casi 30 años. Y el crecimiento es muy bajo frente al crecimiento de la población. Suponiendo que en realidad los datos de la población que tenemos sean ciertos, ¿verdad? O sea, no importa, como decíamos, que el PIB vaya creciendo. Importa ver su composición sectorial, la forma en que se destina su gasto, cómo está repartido los ingresos y estos indicadores por persona, que no son los mejores porque lo, este indicador no toma en cuenta la desigualdad social. La desigualdad social implica que hay personas que ganan mucho más de 2.500 dólares al año. Y hay personas que ganan mucho menos, ¿verdad? Entonces esas desigualdades esto no lo ubica. Por eso existe otro tipo de índices de bienestar dentro del sector real, o sea, dentro de la economía real, que no tiene que ver con dinero, con variables nominales, sino variables reales, porque es lo que existe, lo que se puede producir, lo que se puede consumir. Y hay algo que se llama el índice de desarrollo humano, que también ya lo habíamos visto en clase, pero entonces podemos ver los componentes del IDH, ¿verdad? Que son la riqueza, la renta per cápita, la escolaridad o la tasa de alfabetización o de escolarización y la esperanza de vida al nacer o la salud. Entonces, ustedes también pueden considerar el IDH o el PIB por persona, bueno, que ya lo estábamos viendo, para poder hacer lo siguiente, esta tarea, ¿verdad? Una infografía por grupos que se concentre obviamente en El Salvador, pero que profundice en los aspectos relacionados con la clase. En la clase lo que se menciona es que El Salvador tiene un problema. El problema es que no todas las actividades económicas son igual de rentables. Por ejemplo, la industria es muy rentable, pero la agricultura no. Y acá vamos a ver algo muy interesante. La agricultura solo aporta el 4.8% del PIB, pero generalmente tiene trabajando el 25% de los hombres. En cambio, la industria manufacturera, que aporta un 16%, tiene trabajando a un 45% de las mujeres. Es decir, es mucho lo que emplea la agricultura y muy poco lo que genera. Y si vemos que las tasas de participación de las mujeres son muy bajas, es muy poco lo que emplea la industria manufacturera y mucho lo que genera. Eso se llama heterogeneidad estructural, ¿no? Tanto en la producción como en la ocupación. Hay personas, por eso estamos hablando aquí de informalidad, trabajando en el sector formal, ¿no? O sea, donde tienen mejores ingresos, mejores prestaciones y personas trabajando en la informalidad, en negocios de muy baja rentabilidad. Ese desequilibrio genera divisiones en el mercado de trabajo, genera desigualdad en la distribución del ingreso y genera que muchos países no puedan crecer como quisieran. Entonces, nosotros en esta etapa nada más lo estamos analizando de forma teórica y ustedes lo que van a hacer es visualizarlo de una mejor